Hola amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a abordar el tema del método de la dogmática jurídica. Ya hemos visto en videos anteriores que existen una multiplicidad de saberes jurídicos. En este video nos vamos a centrar principalmente en el de la dogmática jurídica. También vamos a hacer algunas críticas a otros métodos, pero todo esto con fundamento en el libro de Óscar Morinó, El estudio del derecho. La verdad es que este es el mejor texto que he encontrado en relación a metodología jurídica. Y también para que vayamos entrando en tema, supongamos un caso. Vamos a suponer un caso de envenenamiento. Imaginemos por un momento que a ti te toca presenciar que alguien inyecta veneno a otra persona y la mata. Y aquí cabe preguntarnos, en términos jurídicos, ¿qué fue lo que sucedió? Habrá quienes se aventuren a decir, pues se actualizó el supuesto normativo del Código Penal, es decir, se cometió el delito de homicidio, toda vez que alguien privó de la vida a otro ser humano. Pero no nos adelantemos a las cosas, no nos apresuremos a realizar este tipo de juicios. ¿Qué pasa si existe una sentencia que impone la pena de muerte? Y que eso que te tocó presenciar fue precisamente la ejecución de esa sentencia. Recordemos que incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos nos establece que en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena. De tal suerte que lo que antes calificábamos como una conducta antijurídica, lo que antes calificábamos como un delito, ahora resulta ser que era la ejecución de una sentencia. ¿Cómo cambian las cosas? En un caso estábamos hablando de un delito y ahora estamos hablando de la ejecución de una sentencia, estamos hablando de una conducta que incluso se ajusta a una resolución judicial. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos visto hasta este punto? Pues nos queda una lección, y es que observando la realidad no podemos identificar el sentido jurídico de los fenómenos. Y aquí es donde Óscar Morinó nos dice que el método privativo de la ciencia del derecho no podrá ser la inducción, por la sencilla razón de que no existe el fenómeno jurídico como objeto dado, sino que los hechos adquieren el carácter de hechos jurídicos al ser referidos al derecho, y la conducta humana adquiere el carácter de conducta jurídica al ser referida también al derecho. ¿Qué nos está diciendo aquí Óscar Morinó? Recordemos, tenemos un mundo de la realidad sensible que va a ser el mundo del ser, pero también tenemos un mundo de la realidad inteligible. Y ahí, en ese contexto, podemos ubicar las expresiones del deber ser, como el derecho o la moral. ¿Qué nos está diciendo Morinó en este aspecto? Que no podemos partir de la observación de la realidad sensible, incluso de los hechos psicológicos, para descubrir lo que es el derecho. No podemos observar el mundo del ser y de ahí pretender que vamos a conocer cuál es el deber ser. Aquí lo tenemos graficado, tenemos ese telescopio, pero ese telescopio nos está sirviendo para observar la realidad, si quieren, la realidad social, pero estamos dejando afuera al mundo del deber ser, al mundo de las normas jurídicas. Continúa Morinó y nos dice, la observación y el estudio del fenómeno jurídico supone la existencia y el conocimiento previos del derecho. ¿Qué pasa? En primer lugar, tenemos que usar ese telescopio para conocer las normas jurídicas, para conocer la expresión del deber ser jurídico, y a partir de ese conocimiento, a partir del conocimiento de la norma jurídica, interpretar los fenómenos sociales para ver qué sentido jurídico es que tienen, es decir, qué relación tienen esas conductas respecto de la norma
que estamos conociendo como derecho. Es en esa secuencia. El derecho no es la actividad del hombre, sino el medio de que nos valemos para darle sentido, para juzgarla de manera jurídica, no como actividad natural, no como una actividad humana, indiferenciada o neutra, sino precisamente como una actividad jurídica, como fenómeno jurídico. Recordando el caso que vimos de la inyección del veneno, ahí, si se fijan, estábamos observando la realidad sensible, estábamos observando el mundo del ser y estábamos ignorando cuál era la norma jurídica aplicable. Todo eso era algo imaginario e incluso estábamos haciendo juicios a partir de la observación de la realidad sensible. Pero nos dice Óscar Morinó, no es posible partir de la conducta real de los hombres para descubrir el derecho, sino que es indispensable fundarnos en el derecho para poder descubrir de qué conducta jurídica se trata. Ya vimos que en un caso estábamos hablando de un delito y en otro caso estábamos hablando de la ejecución de una sentencia. Ahora vamos a continuar con alguna crítica que hace Óscar Morinó a Hans Kelsen. Para ello, Óscar Morinó nos empieza a hablar del proceso de la integración teórica. Nos dice que el proceso de integración teórica o formulación de una hipótesis científica consiste en partir de lo conocido, es decir, del fenómeno dado, para imaginarse lo desconocido, el ser hipotético, y en volver a lo conocido para fundamentar o verificar lo desconocido, para verificar la actualización de esa hipótesis. Los autores que como Kelsen se imaginan una norma hipotética superior dan un salto mortal porque parten de lo desconocido para descubrir lo desconocido, lo cual es absurdo. Es muy sencillo refutar a Kelsen. No es posible resolver una ecuación que nos dice que X es igual a Y porque se parte de lo desconocido para descubrir lo desconocido. Concluiremos, carece de fundamento científico la integración teórica, tratándose de los objetos jurídicos. Óscar Morinó plantea su crítica a Kelsen en estos 4 puntos que vamos a ver. La teoría pura del derecho debe rechazarla porque descansa en 4 pilares que no se sostienen científicamente. 1. En la suposición de que siempre es derecho el mandato del soberano y que solamente él es derecho. 2. En la suposición de que el castigo, sanción, es el fundamento del derecho, lo cual es igual a decir que el derecho es tal porque está sancionado, y no a la inversa, como evidentemente debe decirse, que por ser válido un deber, su violación debe ser castigada o sancionada. 3. En el supuesto de que por estar firmemente establecido un conjunto de reglas de conducta, tal hecho las convierte en derecho. En expresión del deber ser, esta doctrina equivale a decir que algo debe ser por el hecho de ser, de estar firmemente establecido. Esto es conocido como la falacia iusnaturalista, que pretende llegar a conclusiones deónticas, a conclusiones del deber ser, partiendo de premisas fácticas, partiendo de premisas descriptivas de la realidad. 4. En el supuesto de que pueda ascenderse de lo desconocido, el precepto concreto que no ha sido verificado, a lo desconocido, la norma hipotética, descendiendo después de la norma suprema para fundamentar lo desconocido, o sea, el precepto determinado. Es lo que él decía, partir de lo desconocido a lo desconocido. Y no es así la forma en que opera la ciencia. Pero también Óscar Morinó nos dice algo respecto del estudio teórico del derecho. Y nos dice, lo anterior no es obstáculo para que hagamos un estudio teórico del derecho. En todo caso, el estudio teórico del derecho se referiría al descubrimiento de los principios que iluminan determinada institución jurídica. También se utiliza el vocablo teoría referido a las formas invariables de todo derecho posible o de determinada clase de derechos, lo que ya hemos visto en otras ocasiones, que se conoce como las teorías generales del derecho, con los conceptos jurídicos fundamentales. Pero aquí, retomando el tema de la dogmática jurídica, nos dice Óscar Morinó,
Por el contrario, frente al fenómeno jurídico, o sea, frente a la conducta jurídica, el derecho funge como cosa en sí, es el objeto dado, es decir, el dogma de donde emana el fenómeno jurídico, el cual nace y se conoce por referencia al derecho. Por eso estamos hablando, si recuerdan ese video también cuando hablamos de los saberes jurídicos y que desarrollamos las características de la dogmática jurídica, partimos que sí, se van a partir de ciertas premisas que se van a calificar como dogmas, en el sentido de que no se van a cuestionar, pero a partir de ellas se va a empezar a hacer el estudio del derecho. Esos dogmas va a ser el derecho positivo, esos derechos que van a estar efectivamente dados, pero que el operador jurídico los toma como verdaderas normas jurídicas, como verdaderas normas vinculantes, y a partir de ahí realiza ya sea los análisis de regularidad normativa del resto de las normas de un sistema jurídico, o también constata la regularidad de los actos que se dan al interior de un sistema jurídico, es decir, califica la legalidad o la constitucionalidad de los actos de las personas y de las autoridades. ¿Qué nos está diciendo esto del método dogmático? Que se parte desde la perspectiva del derecho positivo para analizar las conductas, para analizar la realidad. Y es así, con el conocimiento previo que tenemos del derecho positivo, que podemos desentrañar cuál es el sentido jurídico del acontecer social. Para aquellos que estén familiarizados con el concepto de los 3 registros, estamos partiendo del registro simbólico, en este caso el derecho positivo, para interpretar qué es lo que se nos está manifestando en lo real. De donde resulta que el supuesto para el conocimiento de la ley natural es el fenómeno natural. Por el contrario, el supuesto para el conocimiento del fenómeno jurídico es la norma jurídica. Si se fijan, aquí tenemos una primera foto, una primera ilustración en la que vemos que usamos el telescopio para ver el mundo del ser, el mundo de la realidad sensible. Esta puede ser, por ejemplo, la observación que realiza la sociología, pero eso nos sirve para las cuestiones descriptivas, no para las cuestiones del deber ser, no para las cuestiones jurídicas. Cuando estamos hablando de las cuestiones jurídicas, partimos de una perspectiva distinta, partimos no de la observación de la realidad sensible, sino partimos de un paradigma distinto, partimos del derecho positivo para analizar la realidad social. Ahora vamos a ver algunas críticas que hace Óscar Morinó a las doctrinas finalistas. Nos dice Óscar Morinó, algunos juristas han hecho el esfuerzo por encontrar la naturaleza del derecho describiendo el fin perseguido por él. En este sentido, Jering, por ejemplo, define al derecho subjetivo como un interés jurídicamente protegido, sin darse cuenta de que la protección de intereses es el fin perseguido por el derecho, mas no el derecho mismo. Determinar la naturaleza del derecho es igual a contestar la siguiente pregunta: ¿qué es aquello que sirve para proteger intereses en forma jurídica? Todo lo anterior no debe ser obstáculo para comprender que el derecho es un instrumento o medio construido por el hombre con el fin de realizar valores jurídicos, o más concretamente, con el fin de proteger determinados intereses y resolver determinados conflictos de intereses. Esto lo logra la norma, ya lo hemos visto, imputando conducta a los sujetos en forma de facultades o deberes. Ahora vamos a ver las críticas que hace Óscar Morinó a diversos empirismos. Por empirismos entendemos aquellas pretensiones de crear ciencia jurídica a partir de la observación directa de la realidad sensible. Nos dice Óscar Morinó, algunos autores pretenden descubrir el derecho por la voluntad y por la conducta ejercitada. Ya lo vimos con Winchell. Define el derecho subjetivo como poder o señorío de la voluntad protegido por el orden jurídico.
Aquí se trata de descubrir al derecho, objeto perteneciente al mundo del deber ser, por un dato perteneciente al mundo del ser. Nuevamente vemos aquí la presencia de la falacia naturalista. La voluntad y el poder o señorío que el hombre ejerce sobre las cosas o sobre sus semejantes. Basta con observar que el derecho puede otorgarse sin la voluntad y aún en contra de la voluntad del titular para saber que ésta no es un elemento constitutivo del derecho, a pesar de que frecuentemente se relaciona con él. Es cierto que el derecho objetivo, el precepto mismo, es producto de la voluntad del legislador, pero repetimos, una es la fuente de donde emana algo y otra es el objeto brotado o derivado de ello. Por las mismas razones apuntadas debemos rechazar toda doctrina acerca de la naturaleza del derecho que se funde en fenómenos psicológicos o subjetivos. El interés, el deseo, la convicción y la descripción de la conducta observada, porque dichos fenómenos tienen que ver con el origen del derecho, con su manifestación o con los efectos producidos por él en el comportamiento del hombre, mas no con su naturaleza. Pasa igual con todas las doctrinas sociológicas, porque parten de la manera de comportarse los hombres en la sociedad para descubrir cómo deben comportarse, lo cual está infundado, ya que no podemos derivar el deber ser del estudio del ser. Vean cómo es muy recurrente este error de la falacia naturalista, pretender mezclar el mundo del ser con el deber ser. Pero ¿cuál es la solución a esta dialéctica naturalista y positivista? Veamos qué nos dice Óscar Morinó al respecto. Los valores nos dan elemento axiológico que nos lleva a descubrir qué conducta debe ser preferida, pero la realidad nos proporciona los límites a que está sujeta la realización del ideal. Tendremos que juzgar al derecho como bien cultural, y por ello su capacidad efectiva para realizar el fin perseguido es valiosa en sí, con independencia de la validez de su contenido. Por tanto, un derecho irrealizable carece de un requisito indispensable, pues no sirve de instrumento para regir la vida intersubjetiva, de donde se deriva la conclusión de que no es pleno derecho el que simplemente consagra una relación idealmente justa, sino el que representa un medio adecuado para lograrla en la práctica. Ahora también vamos a ver una crítica que hace Óscar Morinó respecto de la fenomenología. En primer lugar, nos dice Óscar Morinó que la fenomenología consiste en encontrar el conjunto de notas constantes o datos invariables constitutivos de un objeto, su esencia, en contraste con los datos encontrados en un objeto que varían en cada caso concreto que se nos da a la conciencia, es decir, sus elementos contingentes. Se diferencia este método de la inducción porque de la observación de un objeto saca su esencia y no después de una generalización practicada sobre innumerables casos concretos, como sucede en la inferencia inductiva. El método, pues, consiste en penetrar directamente dentro de una cosa. También Óscar Morinó nos va a hablar de las etapas de este método fenomenológico. Nos dice, primero se observa el objeto u hecho en todas sus cualidades o elementos, tal como se da el fenómeno. Se recibe todo lo que se ofrece originalmente en la intuición, tal como se ofrece. En segundo lugar, se practica una selección de los elementos dados, prescindiendo de las circunstancias empíricas que pudieron no haberse dado, sin que por ello dejaran de darse las notas esenciales. De esta manera, no es necesario que existan 3 sillas para enfrentarlas con 2 y poder llegar a la conclusión de que 3 es más que 2, pues esta relación es invariable, con independencia del sujeto que la intuye y del caso concreto en donde la intuye. Esto es lo que Husserl llama poner en paréntesis todo lo que sea extraño a la aprehensión de lo esencial y evidente, dado a la conciencia. En tercer lugar, nos dice Óscar Morinó, respecto de este método, finalmente nos queda un residuo, representado por las notas esenciales del objeto observado, la conciencia de los elementos esenciales, llamada conciencia pura,
por estar exenta de elementos empíricos. La última etapa consiste en regresar de los elementos trascendentes, los elementos contingentes dados a la conciencia, a los elementos esenciales. Este retorno de la pluralidad contingente a la unidad esencial es lo que Husserl llama reflexión fenomenológica o percepción inmanente. Todo el método fenomenológico se funda en el principio de que la intuición original constituye una fuente legítima de conocimiento. Pero, ¿cuál es el problema del método fenomenológico en el contexto del conocimiento jurídico? Y aquí tenemos que formularnos una pregunta. ¿Cómo sabemos que nos encontramos frente al derecho para observarlo directamente, si no contamos con un criterio previo para saber qué es el derecho? En otras palabras, primero necesitamos identificar qué es el derecho para después analizarlo. Por eso no podemos usar el método fenomenológico para descubrir qué es el derecho. Pero aquí estamos planteando una pregunta muy específica. La fenomenología no nos va a servir para descubrir qué es el derecho. Esto no implica que la fenomenología no vaya a tener después una utilidad en el saber jurídico o en los saberes jurídicos. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí estamos hablando del descubrimiento del derecho, de identificar qué es derecho. Y para ello, Óscar Morino nos habla de los bienes culturales y nos dice: las ciencias de la cultura, que estudian el conjunto de productos de la actividad creadora del hombre, tienen que apelar a un nuevo dato, al sentido encontrado en las cosas y en las obras. No son la descripción de lo que es, del ser material de una cosa, sino el sentido manifestado o encontrado en ella. Entonces, el sentido de una obra humana está en su motivo, en su fin y en su capacidad para realizarlos. De la misma manera, el derecho como obra humana, dotada de sentido, no es una manifestación caprichosa, sino el medio para lograr un fin valioso. Y eso es lo que lleva a que Óscar Morino nos diga que el derecho es, en primer lugar, una obra humana, es una obra cultural, esto es, dotada de sentido, con independencia del medio físico de que nos valgamos para incorporarla u objetivarla, de la misma manera que un cuadro es una obra de arte, con independencia de los materiales en donde se manifieste su belleza. También el derecho es un medio, esto es, algo construido o formulado por el hombre para realizar fines determinados, evidentemente la regulación de la conducta de los hombres que viven en sociedad. El derecho es, en cuanto medio, necesariamente está dotado de elementos constitutivos, con independencia de los anhelos, deseos, caprichos y tendencias irracionales del hombre, puesto que invariablemente existe una relación necesaria entre el fin y el medio capaz de realizarlo. No pretendemos que el contenido del derecho sea invariable, sino que tendrá elementos esenciales en función de la relación existente entre fin y medio. Este dato es una garantía previa de la objetividad del conocimiento jurídico. Construir o formular el derecho es igual a cumplir con una regla técnica, es igual a sujetarse a una necesidad condicionada. Una vez dicho esto, también Morino nos plantea cuál va a ser la dinámica del conocimiento jurídico. Aquí recuerden que estamos tratando de identificar qué es derecho. Y nos dice que la dinámica del conocimiento jurídico será, en primer lugar, dice, en cuanto a la identificación del derecho, es necesario ver en él el medio capaz de realizar fines. Podremos identificar el derecho por la sencilla razón de que se trata de un instrumento construido por nosotros, y por tanto el derecho será necesariamente el conjunto de elementos que lo conviertan en un medio capaz de realizar los fines para los cuales es formulado y construido. En segundo lugar, una vez identificado, procederemos a su formalización, es decir, a encontrar su esencia, valiéndonos del método fenomenológico. Y finalmente, en tercer lugar, nos encontraremos con la interpretación y la aplicación del derecho, y entonces nuestro instrumento fungirá como un objeto dado, es decir, como un dogma,
que nos servirá para conocer los hechos y la conducta en su carácter de fenómenos jurídicos. Resulta que el derecho será el mediador entre la idealidad representada por los valores y la realidad de la vida social. En esta etapa aplicaremos fundamentalmente la deducción, es decir, el método dogmático jurídico del que hemos hablado en un inicio. Partiremos de ese objeto dado para interpretar cuál es la realidad jurídica. Partiremos del derecho aplicable para identificar si esa aplicación de esa inyección constituía un delito o constituía la ejecución de una sentencia. ¿Cuáles son las ventajas de este método de descubrimiento que nos propone Óscar Morinó? Y aquí hago énfasis, es un método para descubrir el derecho. Cosa distinta va a ser su aplicación y su comprensión. Pero aquí estamos hablando de qué es el derecho, descubrir en qué consiste el derecho. Y la ventaja es que este método, en primer lugar, nos evita suponer que el derecho, el deber ser, es el precepto sancionado, lo que es, por el grupo de hombres que detentan el poder en lugar y en época determinados perteneciente a un conjunto de mandatos firmemente establecido. Otra ventaja es que no pretendemos fundar este conjunto de preceptos en una norma hipotética, imaginaria, infundada e infundante. Otra ventaja es que tampoco estamos suponiendo que es plenamente derecho el precepto justo, imaginado por los moralistas o por los filósofos. Y finalmente tampoco pretendemos que sea derecho la regla de acuerdo con la cual se rige efectivamente los hombres, pues no confundimos efectividad del derecho con su validez y con su vigencia. Partiremos sencillamente de la relación necesaria que existe entre el fin y el medio capaz de realizarlo, en nuestro intento por identificar al derecho. Y aquí es importante, una vez dicho esto, que hagamos una retrospectiva de lo expuesto hasta este punto y distingamos dos operaciones jurídicas. Una cosa va a ser el método necesario para descubrir qué es el derecho, y aquí nos sirve mucho lo que plantea Óscar Morinó respecto de las ciencias de la cultura, y cosa distinta va a ser el método para entender y aplicar el derecho, lo que hemos visto de la dogmática jurídica, que incluso Atienza nos dice que es el método jurídico por excelencia, que son técnicas, es un conocimiento que nos sirve para la aplicación del derecho positivo. Ahí, en esa fase, ya el derecho está fungiendo como un dato que nos viene dado y que nos sirve para interpretar la realidad jurídica. Cosa distinta va a ser el descubrimiento del derecho. Para descubrir el derecho, ahí sí nos sirve mucho lo que nos dice Óscar Morinó respecto de los bienes culturales o de las ciencias de la cultura. Con esto, pues, vemos que gran parte de la doctrina ha incurrido en errores metodológicos, se incurren muchas veces en empirismos, es decir, en observaciones directas de la realidad, y se pretende que esas observaciones directas de la realidad nos digan qué es el derecho, que nos informen respecto del deber ser, pero eso no es así, es un error metodológico partir del ser para derivar conclusiones del deber ser. Pues bueno, espero que este video te haya servido. En un video más vamos a aplicar todo esto que hemos visto respecto de la metodología jurídica en un caso práctico del derecho al medio ambiente. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.